tenemos voltaje de Thevenin, que sería 3,7 menos voltaje base emisor, ya habíamos definido, ¿no? Eso es universal cuando estamos en zona de activa o zona activa o lineal, decíamos, ¿no? Entonces eso es 0,7 voltios, ¿ya? 0,7, todo eso dividido entre resistencia de Thevenin, que falta, ahorita lo completa su compañero, más beta vale para mí 200, más 1 por R del emisor, que para mi caso vale 3K. 3K. ¿Listo? ¿Ya? Ahora sí, ¿cuánto R de Thevenin, compañero? Ya estamos ahí. R de Thevenin. Kevin. Compañero Kevin. 2.6, dice. 2,6K, dice. Ya. ¿Qué dice el resto, compañeros? ¿Está bien? Sí, está bien. 2,6K ohms. Muy bien. Entonces, Dice no, esto está. resistencia de Thevenin, que es Sí. Yo estoy mal, ¿no? Aquí sería. Ya, esto está mal. ¿No? Lo borraría. Ahorita un ratito. Aquí sería 2,6K. 6K ohms. ¿Ya? Y aquí de base ahora tendríamos que colocar en esta parte. Aquí sí tendría que venir 2,6K. Ya. Ahora sí. Y de base, ¿cuánto sería? Ya tenemos ese resultado. Calculamos y de base. ¿Ya? Para ir de base, a ver, vamos a buscar otro compañero o ahora compañera, ¿no? Porque hizo hace rato una compañera, después un compañero o una compañera. Vanessa Rodríguez. Vanessa Rodríguez, por favor. ¿Cuánto es la corriente de la base? De base. Es 4,95 micros. Ya, muy bien, compañera. A ver, corroboremos el resultado, compañeros. El resto, por favor. sí, licenciado, eso sale. Ya. Sí, dice lo mismo. 4,90. Excelente. Muy bien, señorita. Ya, a los que corroboraron igualmente. Ya. Vamos a. Ya tenemos I de base, ¿no? Ya. Bueno, lo último para esta parte, porque aún falta, para esta parte nada más, es la corriente de colector, ¿no? Entonces, IC de Q, ahora sí decimos, ¿no? IC de Q es igual a, decíamos en esta parte, ¿no? Decíamos en esta parte, que era beta veces 1 I de base, ¿no? Y beta veces 1 es 2I, ¿ya? Por I de base, que es 4,95. 4,95 micros. Ahora sí, ¿cuánto es la corriente de colector? Ahora nos falta, a ver, ahí dice una señorita, ahora un caballero, Ramiro, a ver, a José Luis Quispe. ¿Cuánto es el resultado? ¿Ya? Dice de Q, José Luis. Sí, licenciado, ahorita un cacho, licenciado. Ya, opéralo, ¿ya? Entonces aquí ya tendríamos, ¿no? La corriente del colector en el punto Q, ¿ya? Lo que nos faltaría ya es averiguar el voltaje colector emisor punto Q también, ¿no? Entonces, aquí podemos colocar voltaje colector emisor punto Q1 va a ser igual, ya, haciendo el despeje era BCC menos I de colector punto Q1, eso sería, ya, por
resistencia de colector más resistencia del emisor. ¿Ya? Voltaje colector emisor punto Q1 es igual a ese valor. ¿Ya? BCC sabemos que es 12 menos IC de Q, ahorita saca su compañero, ¿ya? Multiplicamos por resistencia de colector más resistencia del emisor, ¿no? 3,7 K, ¿ya? Más 3 K. Listo. Ahí tendríamos el voltaje colector emisor punto Q. ¿Ya? Ahí está. 0,099, licenciado. Ya, 0,099, esos amperios nomás, no está elevado a la nada, ¿no? Miliamperios, Amperios licenciado. directo, ¿no? Amperios. Ya, entonces 0,099 sería 99 miliamperios. Convirtiendo, ¿estamos o no estamos? A ver, ¿es esto corrobore? Sí, 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 licenciado. licenciado. 99. Ya, entonces ese sería la corriente del colector, ¿no? 4,95 era, ¿no? Lice, disculpe, a mí me sale 0,99 miliamperios. sí, 0,99. ¿Sí? A ver, nuevamente repítame, compañero. Sale la corriente colector 0,99 miliamperios. Así, Sí. así. A ver, revisemos, ¿no? Vamos a ver, hay que operar, ¿no? Una revisadita, échenle. ¿Sí? Ya, casi un amperio, un miliamperio nomás también sería, ¿no? Ya, ya, pero tomaremos eso, ya. No hay tanto un problema ahí. Está corroborado, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner 0,99 milis. Ahí está. Ahora sí. Era ¿a quién preguntamos? Ahora nos falta un compañero, ¿no? William Chávez. ¿Cuánto es voltaje colector emisor punto Q1? Ya William licenciado, Chávez. un rato. Ya. Mientras su compañero nos da respuesta, aquí vamos a hacer vamos a estar proponiendo su gráfica, ¿ya? Gráfica. Sería esta, ¿no? Voltaje colector emisor, ¿ya? Voltios, ¿ya? Corriente de colector en miliamperios. ¿Listo? Licenciado, Ya, dígame. no ¿Cuánto es? veo no veo lo que es. Ahí está, Ah, ahora sí. ahí, sí. Ya, muy bien. Entonces, si podemos poner escala acá, a ver, el voltaje, ¿cuánto me salió el voltaje colector emisor? 12 debería de ser, ¿no? El máximo, ¿no? Porque el voltaje colector emisor cuando ya está en su máximo alcanza el voltaje de alimentación, ¿no? A ver, ¿dónde está mi voltaje colector emisor? Ahí está, ¿no? Va a salir ahorita. 12 menos el valor que se tenga, ¿no? ¿Ya? Licenciado, Ya, dígame cuánto es. 5,36. Ya, muy bien. 5, ahí está con verde, 5,36 voltios. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Sale eso, bueno, a mí me sale 5,38, pero no varía nada.
Ya. Sí, ese sería el redondeo o los dígitos que maneja también, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto. Ya tenemos estas corrientes y estos voltajes. Ya, entonces eso significa que por alguna parte de acá, ¿no? El 2, 4, 6, 8, 10, 12. Estos 2 voltios, 4, 6, 8, 10, 12 voltios. Hasta aquí estaría viniendo, ¿no? La curva, ¿ya? Y por el otro lado, IC de Q es 1 miliamperio. Entonces podríamos decir acá que 1 miliamperio podemos poner así, ¿no? Me parece muy, y podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, digamos, ¿no? Aquí sería 1 miliamperio a unos 5 le podemos llamar 1, 2, 3, 4, 5 acá. 1 mili puede ser acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ahí estaría 2 milis, ¿no? Milis acá, ¿no? 2 milis. Entonces, si fuese el detalle, aquí ya no conocemos la corriente de saturación. La corriente de saturación máxima para este caso, ¿cómo podemos calcular? Haciendo que el voltaje colector emisor sea cero. Entonces, en ese caso, si hacemos que el voltaje colector emisor sea cero, estaríamos hallando ese valor de corriente, ¿no? ¿Ya? Para un punto cero, estaríamos diciendo que él estaría cruzando esa recta, ¿no? A ver, el voltaje colector BCC era, ¿no? A ver, vamos a poner BCC, así era la ecuación, ¿no? Era igual a IC de Q 1 por R de colector más voltaje colector emisor punto Q1 más voltaje del emisor, ¿no? Si hacemos que voltaje de colector emisor punto Q se haga cero, ¿ya? Se haga cero. Entonces solo me va a quedar PSC igual a IC de Q por R de colector más voltaje colector eh, emisor sería, ¿no? Más voltaje del emisor, ¿no? En estas condiciones yo estaría hallando el IC de Q, pero para cuando está en cero, ¿no? Entonces IC de Q yo podría despejar acá. Pero hay un detalle, voltaje del colector emisor tendría que averiguar, pero hemos dicho siempre que es IC de Q en este caso por R del emisor, ¿ya? Entonces de ahí diríamos lo siguiente, ¿no? A ver, haríamos esto, ¿no? BCC es igual a IC de Q, 1, R de colector más R del emisor. Listo, ¿no? Donde la corriente de colector en el punto Q1, ahorita vamos a aclarar si es punto Q1, ¿ya? BCC sobre R de colector más R del emisor. ¿Eso qué significa? Significa que esta corriente, este es así, ¿no? Es igual a BCC vale 2. Entre las resistencias, ¿cuánto vale las resistencias? 3.7K más 3K. ¿Ya? Ahora, ¿qué me sale acá? Dice de Q1. No va a estar en el punto Q. Por si acaso, eso ahorita no van a copiar. Estamos haciendo un cálculo nada más, ¿no? ¿Cuánto sale eso? A ver, un cálculo por ahí. ¿Cuánto sale? Un compañero, ¿no? Una compañera sería, ¿no? Ya, Karina, Isabel sería, ¿no? Isabel, Karina. ¿Cuánto es ese 12 entre 3 7 más 3 casi? Pero a ver, ¿cuánto sale esa cosa? Ya. Licenciado, Ya. ¿Cuánto es? no, le iba a decir, es 3.7K, ¿no es 3.7K? Sí, es K. Yo me olvidé, ¿no? Siempre va a ser K. Eso.
Y en algún Claro. caso puede ocurrir aquello, si los datos originales, aquí sería, ¿no? 3.7 cas, así sería. Está en cas, no es 3.7. Yo me confundí, ¿ya? Disculpa, ahí está, 3.7 cas, es cas. Ahora sí. ¿Cuánto sale? Eh, 1.79 por 10 a mili sale. 1.79. Miliamperios, ¿no? Ya. 1.79 miliamperios, dice. ¿Qué dice el resto, compañeros? 12 entre la suma de esas dos. Está bien. Está Sí, bien, eso dice. sale. Vale. Ya. Muy bien. Ese sería para cuando el voltaje colector emisor hacemos que sea 0. ¿Ya? Para cuando yo quiero que la corriente del colector sea 0. Ahora, mira, aclararemos esto. Este va a ser la corriente de saturación para esa tensión. Entonces, este va a ser la corriente máxima, por si acaso, ¿no? IC de Q ya no sería, porque IC de Q es el punto medio, ¿verdad? Que queremos hallar. Yo voy a borrar esto. Vamos a borrar esto. Esto también borro. Para este caso, cuando yo hago que sea 0, este se vuelve en otra cosa. Se vuelve, mira, se va a volver como corriente IC máximo, ¿no? O máximo, o IC SAT, habíamos dicho también, ¿no? SAT mejor le pondremos, ¿ya? IC SAT. Saturación sería, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo eso se convierte. Ese punto, ¿dónde estaría? ¿Ya? Pero ese punto sería 0 para, aquí vamos a graficar, ¿ya? 0 para lo que es voltaje colector emisor punto Q1, que sería este, ¿ya? Y 1.79, ¿ya? Entonces aquí es 2, 4, 6, 8, 1 mili sería eso, ¿no? 0.2, 0.4, 0.8, 0.2, 0.4, 0.8, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Sí, 1 mil. 1 mil. 1.2, 1.4, 1.4 sería 1.6, 1.6, 1.7 y casi 78, ¿no? Acá más o menos es, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Voy a mover esto vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Y lo voy a poner más arriba, ¿ya? IC en miliamperios, habíamos dicho, ¿no? ¿Ya? Entonces lo ponemos nomás en su lugar. Este en su lugar. Y la flechita más un poquito transferimos, ¿ya? Vamos a transferir la flechita más arriba hasta más arriba. Transferimos hasta más arriba. Ahora sí, ¿no? ¿Ya? Entonces estaríamos teniendo esta parte. Ahora sí, ¿no? 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2 milis sería acá, ¿no? 2 milis, ¿ya? Para mi caso es 1.70 y, ¿cuánto me dijo? 79, ¿no? 1.79. 0 para voltaje colector emisor, 1.79, que sería acá, ¿no? 1, 2, 4, 6, 79 acá, ¿no? Me van a decir si estoy en lo correcto, ¿ya? Acá. Sería 1.79, ¿ya? Milis. Acá le pondremos nomás 1, ¿no? Acá le vamos a poner 1 nomás, ya que está en el eje está con, en el eje está 2, 4, 6, 8, 1, aquí sería, ¿no? 1, ¿ya? Ya que está en el eje miliamper, la unidad de medida, ¿ya? El submúltiplo, más bien. 1.79. Entonces aquí estaría un puntito, ¿ya? Aquí habría un puntito, le voy a decir celestito, ¿no? Aquí habría un puntito, ¿ya? Tenemos un punto ya. Pero quiero saber el otro punto para el eje, para el otro eje. El otro punto para el otro eje, bueno, hemos resuelto ahí. El otro punto para el otro eje sería también así, ¿no? Vamos a poner acá. Acá mismo pondremos, ¿ya? Para que no quede solo vacío esta parte. Para voltaje colector, para IC de Q, IC para corriente de colector, nomás le pondremos en este caso igual a 0, ¿ya? Igual a 0.
Entonces, ¿qué va a pasar? Mi ecuación era BCC igual a BCC I de colector por R de colector más voltaje colector emisor, más voltaje más corriente de, ya le voy a poner no por caídas de tensión, sino por corrientes, ¿ya? I de colector por R de colector. Así era, ¿no? ¿Ya? Ah, no, emisor. ¿Ya ve? Ya me distrajeron acá. ¿Ya? I de R de emisor. Ahí es, ¿no? I de colector, R de colector, voltaje colector emisor. ¿Ya? Para I se de Q cero, dice, ¿no? Entonces, ¿qué se van a hacer? Cero. Si en la ecuación principal factorizaba, ¿no? Y se factorizaba R de colector más R del emisor quedaba, ¿no? ¿Ve? Y más voltaje colector emisor me queda, ¿no? Si esto se hace cero, si esto se hace cero, todo eso vale cero. Así que BCC es igual a voltaje colector emisor, ¿ya? Entonces ese punto sería este, ¿no? Para I de colector, cero, estaríamos en el origen, y para lo que es el punto de el otro extremo, vale decir, para el voltaje, estaríamos diciendo que es la misma fuente, 12 voltios, ¿no? O sea, aquí estaría el otro puntito, ¿ya? El otro puntito está acá, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que graficar nomás esa recta. Y decimos, puede ser con líneas segmentadas primero, porque si no me va a salir chuequito. Después lo voy a continuar. Ahí más o menos, ¿no? Ya. Ahí está. ¿No? Ahí está la recta. Solo la recta. Ahora, sobre esta recta tengo que saber el punto de operación. Y el punto de operación dice que es, para mi caso, ¿cuánto era? El punto de operación es para, vamos a pintarlo de color, de otro colorcito, es este, ¿no? ¿Ya? 0,99 y este, ¿no? 5,96, ¿no? Esto, por favor, esto no es punto Q, ya lo voy a, este que está acá, para que no cause confusión. El voltaje colector emisor nada más, ¿ya? ¿Ya? Así, listo. Para el voltaje colector emisor, parece que fuese muy cero. Ahora sí, ¿ya? Ese punto entonces va a estar por acá. Para ICDQ 0,99 estaríamos por acá, ¿no? Por horizontal siempre empezamos 5,36. 2, 4, 5 sería acá. 5, 5,25 a la mitad. No, 5,5, perdón. 5,36 más o menos por acá, ¿no? ¿Ya? Por acá tendría un punto. ¿Ya? Un puntito. Y después por el otro lado dice que es además casi 1 miliamperio, ¿no? Y debería de dar eso, ¿no? Casi 1 miliamperio. Entonces aquí debería de haber un puntito acá, ¿no? Como lo he hecho a escala tiene que salirme lo que tiene que salirme, ¿no? No, no sería lógico, ¿no? Se me fue la línea. Ahí. Volvemos atrás, atrás. Ahora sí. ¿Ya? Lo que yo quería hacer es borrar solo este error que está acá. Se va. No sé si está mal, ¿no? Ya. Más o menos salía por acá, ¿no? Borramos esto. Ya. Esta línea era ya. Aquí está. Ahí, ¿no? Ya. Entonces aquí hay un puntito. Ya. Ese punto de operación, el punto Q1, que tiene como características como voltaje 5,36, ¿ya? 0,99 miliamperios. ¿Ya? Ese es el punto de operación. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? ¿O no se entiende? A ver, manifiéstense. Si hay dudas, digan, pues aquí esta parte no se comprende y listo. ¿Ya? Solo hemos hecho una grafiquita y de aquello sacamos su punto de operación. Miren, está justo casi en la zona central de trabajo, así que está trabajando como quiere trabajar. ¿Ya?
Bien, esa parte ya lo tenemos. ¿Ya? Ya lo tenemos. Entonces, nos ha servido para calcular algunos otros detalles como estos, ¿no? Para hacer la línea, porque de referencia no hubiese tenido que hacer así a libre albedrío y ahí está el punto. Pero sacando a escala es otra cosa, ¿ya? Bien, ya tenemos el punto de operación Q, ¿ya? Lo que nos falta hacer es ahora es analizar el otro circuito, ¿ya? Y el otro circuito, como tercer paso, ¿cómo lo hemos puesto acá? Como segundo paso, como tercer paso, vamos a poner acá, ¿ya? Como tercer paso, procedemos, ¿ya? Como tercer paso, procedemos a polarizar y calcular Q2, ¿ya? Q2. Entonces, este sería el tercer paso, ¿ya? Entonces, en el tercer paso, su equivalente sería el transistor y sus dos resistencias nada más, ¿ya? El transistor y sus dos resistencias. Entonces, así estaría dibujado. El transistor, ¿ya? Ahí está. Y sus dos resistencias. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es BCC. Esto es la misma fuente que toma, por si acaso. Y aquí está la base. ¿Ya? Ahí está la base. ¿Listo? De igual forma acá, nos dan un beta acá, ¿no? Beta, este es beta 2. ¿Ya? Lo mismo. ¿No? Entonces aquí hacemos ya el cálculo de la otra parte. ¿Ya? De la otra parte que sería la corriente del colector. Tenemos que saber también acá, como decíamos, tenemos que saber, para saber el punto Q2, tenemos que conocer el voltaje colector emisor punto Q2, ¿ya? Y la corriente del colector punto Q2, ¿ya? Con eso ya obtenemos, también averiguamos lo que es la recta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para esta parte? ¿Ya? Para esta parte, lo que yo voy a tener es una corriente, ¿no? Y en este caso ya no lo llamaría corriente de colector, sino tendría una corriente del emisor, ¿ya? Tendría una corriente del emisor. ¿Listo? ¿Ya? Esa corriente del emisor, ¿qué va a hacer? Va a polarizar este transistor, ¿ya? Así. Polariza el transistor así. Esta resistencia habíamos dicho que es de 2K. Esta es resistencia del emisor, para no hacer analogía con el otro, porque al otro lo hemos llamado emisor, ¿no? Pues emisor prima, ya es igual a esto, ¿no? Y este sería colector, perdón, ¿no? Estamos mal, porque estamos en el colector. No estoy muy acostumbrado al otro, entonces hace que puedes causar confusión, ¿no? Puede pasar, ¿no? Resistencia de colector, porque está saliendo por el colector prima, le vamos a llamar. Y este sí sería resistencia del emisor prima, que sería igual a ¿cuánto dijimos? 1.5K. ¿Ya? Eso corroboramos si está bien o no. 1.5 y 2K. Ok. ¿No? Ya. Está bien. Ahora, a partir de estos datos, nosotros debemos calcular. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos? El punto de operación se manifiesta a partir de lo que se suscita en las terminales, en los electrodos del transistor. ¿Ya? Yo les decía en un principio, les hablaba de esto, ¿no? Cuando la corriente entra miren, para la resistencia, por ejemplo, ¿no? La corriente cuando fluye, esto lo voy a borrar y lo voy a, para que vean a qué me estoy refiriendo, lo voy a volver a escribir con rojito. La corriente está yendo en este sentido, debido a la fuente, porque la fuente impulsa en ese sentido, ¿ya? Entonces, al fluir en ese sentido, ¿qué va a hacer? Polariza positivo, primero le pone aquí, y negativo acá. Lo mismo pasa para el transistor positivo, dice que es este, y este es negativo, ¿ya?
Y para esta otra resistencia igual positivo y este es negativo. Y aquí también está la otra corriente, ¿no? Aquí estaría apareciendo la corriente D, haciendo referencia a la corriente de colector, ¿no? Ahora, como está entrando por el positivo, además, ya no es en este caso generalmente se ponía que era colector. En este caso es emisor. Entonces el voltaje que yo voy a tener acá va a ser emisor, colector. Ya no va a ser colector, emisor. Por si acaso, eso está claro. ¿Ya? Esto sigue teniendo beta 2. Ahí arribita nos lo voy a poner. Entonces con esa aclaración hacemos el análisis. ¿Ya? Ahora, tenemos que hacer caídas y subidas de tensión, ¿no? ¿Ya? Caídas y subidas de tensión para ver aquello, ¿no? Entonces, debemos calcular. Ahora, hay un dato bien importante que yo tengo en la primera parte. Miren, la caída de tensión dice, acá dice, ¿no? Miren, si yo obtuviese la caída de tensión en la entrada, miren acá, si yo colocase un voltímetro acá coloco un voltímetro. ¿Qué tensión voy a medir? ¿Qué voy a medir? ¿Qué mediría ahí? ¿Qué mido, compañeros? ¿Qué voltaje se va a medir ahí? ¿Puede ser base colector? ¿Qué dice el resto? Nada, compañeros, miren, no se tienen que perder, pues, ¿ya? Y en este punto yo mido voltaje, acá voy a medir voltaje. ¿Qué voy a medir? Tengo dos posibilidades de medición. Si lo voy a ver desde el punto de vista, primer circuito que hemos analizado, eso se va a llamar voltaje colector, porque está en el colector, ¿ya? Porque está en el colector. Y si yo veo desde el punto de vista del otro transistor, que es PNP, eso se va a llamar voltaje de la base. ¿Qué les parece? ¿No? En este punto, el voltaje del colector del primer transistor, Q1, es igual al voltaje de la base del segundo transistor, Q2. ¿Ya? Me va a servir bastante esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué voltaje de la base puedo calcular para el segundo transistor? Tendría que primero averiguar la corriente que fluye por el colector en 2K, ¿no? Para la resistencia de 2K, ¿no? Para esta resistencia tendría que averiguar, pero no puedo. ¿Ya? Entonces puedo tomar una ayuda del anterior circuito. Por el voltaje del colector, si yo calculase para el transistor Q1, para este transistor, calculase el voltaje colector, estaría averiguando el voltaje de la base, que es lo mismo, y va a ser lo mismo en este punto. ¿Ya? Entonces eso puedo hacer. ¿Ya? Entonces aquí puedo empezar calculando aquello. Entonces puedo decir lo siguiente, ¿no? Eso ya no me correspondería esa parte, pero ese análisis sería para esta parte. Y lo voy a decir con rojito. ¿Qué les parece? El voltaje de la base, del colector, perdón, para esta parte, ¿no? Para esta parte vamos a nuevamente poner el círculo. Si yo quiero saber este voltaje de acá, todo ese voltaje, ese sería el voltaje del colector, les decía, va a ser igual a ¿qué? Voltaje colector emisor. Acá lo vamos a poner ya, así para que no nos perdamos, ¿ya? Voltaje colector va a ser igual a voltaje colector emisor, es lo que está cayendo ahí,
más el voltaje del emisor, ¿no? Lo que cae en la resistencia de 3K. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, en este caso ya sé, pues el voltaje del colector emisor, punto Q1 sería, ¿no? Lo que me faltaría saber es el voltaje del emisor, ¿ya? Entonces, eso calculamos y ya estaríamos hallando voltaje del colector, ¿ya? Entonces, eso lo hacemos acá, les decía, en esta parte que tengo un espacio, voltaje del colector era igual a voltaje colector emisor, punto Q1, más el voltaje del emisor. Listo, ¿ya? Voltaje colector es igual a voltaje colector emisor punto Q1, sería 536, ¿no? 536, listo. Más el voltaje del colector emisor, del emisor, perdón, su equivalente sería I de colector por R del emisor, ¿sí o no? Entonces seguimos avanzando, 5,36 más I de colector, punto Q1 sería, porque con eso tengo que trabajar, porque está en esa zona. Punto Q1 sería 0,99 milis, 0,99 milis por resistencia del emisor. Y resistencia del emisor para mi caso, ¿vale? 3K. 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 ¿Cuánto vale el voltaje del colector ahí? ¿Cuánto es el voltaje del colector? A ver, me quedé con una señorita o con un caballero. No recuerdo, vamos a ir con un caballero. A ver, ¿dónde está Álvaro Copa? Hizo, no, no hizo Álvaro, ¿no? Álvaro Copa, ¿cuánto sale este resultado? ¿Cuánto es? Ya, proceda nomás, proceda nomás. Ya, 8,33 dice. ¿Qué dice el resto? Sí, Muy dale, bien. dale. Y dice, 8,33 sale. Sí, A mí sí. a mí igual, Ya, por 3. 8,33 sale, dice, ¿no? A ver, vamos a verificar. A ver, estaríamos 0,99 era, ¿no? Por, sería 2,97. 2,97 más 5,36, ¿no? Eso me sale 8,36, correcto está, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es 8,33 voltios sería, ¿ya? Eso sería el voltaje entonces, ahí, ¿no? En ese punto, ¿ya? Respecto a tierra, ahí me diría. Entonces, con ese voltaje, pues bueno, yo tendría como referencia ahí, ¿no? ¿Ya? Ahora, yo diría, a ver, ¿qué tal si hacemos esto? Y si corresponde, ¿no? Hemos medido acá, ¿no? Acá hemos puesto un tester y hemos puesto un voltímetro acá y hemos medido eso, ¿no? Era voltaje del colector, era, ¿no? Voltaje del colector. ¿Ya? Entonces, para esta parte sería voltaje de la base prima, le voy a poner porque va a corresponder a este. Base prima, este es emisor prima y este es colector prima. ¿Ya? Entonces, para ese caso, ¿cuánto llegaría a ser? ¿No? Tendría que saber ese voltaje. Ahora, yo lo que puedo hacer, si me puedo plantear lo siguiente, puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decir que voltaje de base prima es igual a
la caída de tensión que se tiene, la caída de tensión que se, ¿qué pasó? Aquí está, ¿no? La caída de tensión que se tiene entre el emisor, entre la base y el emisor, ¿no? Entonces, para mi caso, eso sería 0,7, ¿no? ¿Ya? 0,7. Entonces, yo puedo poner eso. Pero también considerando lo que es la caída de tensión en la resistencia de 2K. ¿Eso cuánto sería en la resistencia de 2K? En la resistencia de 2K caería exactamente, caería, a ver, ¿dónde estamos? Aquí es, ¿no? Caería voltaje, la polarización, si este fuese el positivo, positivo, negativo sería base colector, ¿no? Base colector, ¿no? Voltaje base colector más voltaje emisor, ¿no? Base colector, sí estamos bien, base colector más voltaje emisor, ¿ya? Bueno, a ver, vemos ese punto, ese detalle, vemos. Ahora, ¿para qué me sirve? Voltaje base colector conozco. La primera pregunta que les hago. No conocemos. No se conoce, ¿no? No se conoce. No se conoce. ¿Ya? Por tanto, voltaje emisor tampoco voy a poder conocer, ¿no? Único dato que sería voltaje de base, ¿ya? Bien, eso que me sirve para orientarme nada más. Ahora, si se dan cuenta, esta es la única fuente de tensión, ¿no? Si yo con un voltímetro también acá, ¿ya? Un voltímetro ahí, ¿qué voltaje me va a estar midiendo ahí? ¿Qué voltaje voy a medir ahí? ¿Qué voltaje me va a medir? ¿Qué voltaje me mediría? Compañeros, ya les he puesto en la espada y la pared. ¿Qué voltaje me mediría? Sé que de abajo me mide el voltaje de colector igual a voltaje de base prima. Arriba, ¿qué voltaje estaría midiéndome? Bueno, no habría tanta asociación, ¿no? Porque no está yendo al colector, uno nomás está yendo a la base y todo aquello, ¿no? Tendría que colocar voltaje BCC, B, digamos, ¿no? Habría alguna incoherencia, ¿no? Pero eso numéricamente sí podemos escribir, ¿no? Ese voltaje que me va a medir ahí, le puedo poner cualquier nombre, cualquier detalle, pero miren, solo uno está yendo a X. Puede ser voltaje X, voltaje Y, no sé, o un voltaje diferente, ¿ya? ¿Qué les parece si le pongo un voltaje X? Ya, un voltaje X. Y ese es voltaje X, estaría midiéndome lo que cae en la resistencia del emisor, que en este caso sería este, ¿no? Emisor prima, vol- sería la caída de tensión ahí, sería I de emisor por resistencia del emisor prima. Ahí está. Más que me mediría, más el voltaje base emisor. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, compañeros? ¿No? Les estoy diciendo así, este pedazo más este pedazo es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Pedazo más pedazo, sumas los pedazos, sería el pedazo que quiero averiguar, ¿no? Sería ese pedazo, Bx. Entonces, eso estoy poniendo en ecuación matemáticamente nada más. Ahora aquí sí pues conozco, ¿no? Aquí sí conozco, ¿no? Entonces, Bx tendría que averiguar, ¿no? Por un lado. Y de emisor, no tendría, es cierto, R del emisor prima sí tengo, voltaje base emisor. Y he ganado aquí un dato por si acaso, porque voltaje base emisor, para mi caso es 0,7 voltios. Eso siempre va a ser conocido si está en su zona de operación lineal, ¿ya? Entonces he ganado ese dato, resistencia del emisor también es dato, y de emisor es lo que me faltaría acá, ¿ya? Y Bx. Ahora, vamos a ver desde otro punto de vista. Miren, así no se van a perder, ¿ya?
Si yo digo esto, lo siguiente puedo decir, compañeros. Mira, aquí abajito se los voy a escribir, atiéndanme. Si veces es la fuente total, veces es la fuente que alimenta, ¿no ve? ¿Ya? ¿Dónde van a caer? ¿Mm? Va a caer en Bx más en voltaje de base prima, ¿sí o no? ¿No? Entonces estoy diciendo, la caída de la tensión que alimenta en su totalidad los 12 voltios, cae, y eso es todo lo equivalente, más lo que cae acá. Eso que estoy diciendo. Si yo sumo pedazos y pedazos, voy a conseguir lo que me está dando total. ¿Ya? Entonces, de aquí puedo despejar Bx, despejamos Bx, y tenemos. ¿Ya? Entonces Bx va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a BCC menos voltaje de base prima. Entonces Bx es igual a ¿qué? 12 menos